It's the United States alone that can protect this giant mass of land, this giant piece of ice, develop it and improve it and make it so that it's good for Europe and safe for Europe and good for us. And that's the reason I'm seeking immediate negotiations to once again discuss the acquisition of Greenland by the United States, just as we have acquired many other territories throughout our history, as many of the European nations have. They've acquired, there's nothing wrong with it. The United States was paying for virtually 100% of NATO. And I got that stopped. I said, that's not fair. But then more importantly, I got NATO to pay 5%, and now they were paying, and now they are paying. So something nobody said was possible. They said, we will never go up higher than 2%. But they went to 5%, and now they're paying the 5. They didn't pay the 2, and now they're paying the 5. And they're stronger for it, and they have an excellent, by the way, Secretary General, who's possibly in the room. Mark, are you here? Yes, he's here. Hello, Mark. We never asked for anything, and we never got anything. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force, where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it as a trustee, but respectfully returned it back to Denmark not long ago after we defeated the Germans, the Japanese, the Italians, and others in World War II. We gave it back to them. We were a powerful force then, but we are a much more powerful force now. Querido Jonas, dado que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras o más, no siento ya obligación alguna de pensar puramente en la paz. Si bien, aunque esta siga teniendo un peso dominante, ahora puedo pensar en lo que es bueno y correcto para Estados Unidos. Dinamarca no puede proteger Groenlandia de Rusia o China. ¿Por qué tienen derecho siquiera a tener el territorio en su propiedad? No hay documentos escritos. Es simplemente el hecho de que llegó un barco hace cientos de años, pero también nosotros tuvimos barcos llegando allí. He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación y ahora la OTAN deberá hacer algo por los Estados Unidos. El mundo no es seguro a menos que tengamos el control completo y total sobre Groenlandia. Gracias, presidente Donald J. Trump. Bueno, les acabo de citar completa la carta que el agente naranja Donald Trump envió al primer ministro de Noruega, Gahr Støre. Ya ven, antes Trump pensaba en la paz global, como pudimos comprobar, pero ¿de qué sirve tanto humanismo si luego los noruegos premian a la paloma María Corina Machado antes que a él? Ya no más. Ahora solo los intereses de los Estados Unidos de América, no como antes, que lo de America First era una broma, una forma de hablar. Hoy en su discurso en Davos que acaban de oír repite más o menos lo mismo, aunque varias veces confunde Groenlandia con Islandia, aunque igual quiere quedarse con las dos, quién sabe. En fin, dice que solo Estados Unidos puede proteger a Groenlandia. No se confundan que igual que el bombardeo de Venezuela se realizó para protegerse del inexistente cártel de los soles, la eventual anexión de Groenlandia es por el bien de los daneses, del resto de los europeos y del planeta en general. Y ojo que la preocupación por el bien de los groenlandeses no es nueva en Trump, despertó en su primer mandato. Entonces esgrimía cuestiones de seguridad nacional y, cómo no, relativas a la libertad en todo el mundo. Es una necesidad absoluta el control de los Estados Unidos de América sobre Groenlandia, dijo en Truth Social.
Bueno, pero ustedes ya lo saben todo, ¿verdad? Donde está la lucha contra la droga se encuentran casualmente las mayores reservas del petróleo del mundo, como en el caso venezolano. Y donde está la lucha por la seguridad, encontramos también, por pura coincidencia, uranio, zinc, oro, tierras raras, aunque Trump dijo que eran difícilmente accesibles debido a su profundidad bajo el hielo. Y también una posición estratégica en la que la isla más grande del planeta se convierte en bisagra entre Europa, América del Norte e incluso Asia vía el Ártico. Por todo ello y porque los noruegos, que ¿qué tendrán que ver?, premiaron a María Corina y no a él, es por lo que Trump ya no va a pensar más en la paz mundial como lo ha venido haciendo hasta ahora. Y ahora las respuestas de Europa y de la OTAN. Atención, amigo mío, estamos totalmente en la misma página en los asuntos de Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo qué estás haciendo con Groenlandia, le escribió el presidente francés Emmanuel Macron, haciendo gala de lo mucho que le importan a las autoridades francesas aquellos que no vivan en el famoso jardín europeo, en un mensaje que el propio Trump se empeñó en filtrar. Querido Donald, lo que lograste en Siria es increíble. Usaré mis contactos mediáticos para resaltar tu trabajo en Gaza, en Ucrania. Encontraremos alguna solución para el asunto de Groenlandia. No puedo esperar para vernos. Tuyo, Mark. Mark es Mark Rutte, secretario general de la OTAN. Ambos mensajes podrían resumirse en algo así más clarito. Escuchen, por ejemplo, querido Donald, nos parece estupendo que hayas puesto al mando en Siria a un ex yihadista. Las masacres de los alawitas nos traen sin cuidado. Mientras no esté al-Assad, nos resultarán invisibles. Estamos totalmente alineados con el plan colonial que trazaste para Gaza, legitimando el genocidio que tiene lugar ahí. En Irán podemos hacer cosas fantásticas también, un cambio de régimen, un pequeño bombardeo tal vez, pero Donald, no logramos comprender lo que haces con Groenlandia. Habilidades cognitivas perturbadas las de los líderes europeos, porque claro, cuando es contra Irán, Siria, Libia, Venezuela, México, incluso Panamá, nos sumamos al bombardeo. Pero Donald, nosotros, de verdad, nosotros no somos como estos igualados, Donald. No puedes hacer esto con Groenlandia. Somos europeos. Bueno, pues aparentemente puede. La pregunta es si se le va a intentar detener o le van a seguir aplaudiendo a ver si recula. Hoy en la base América Latina hablamos de Groenlandia para los americanos, el siguiente botín imperial de Trump, pero seguramente no el último. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Queremos Groenlandia, solo nosotros la vamos a poder proteger de China y Rusia. Está rodeada de barcos rusos y chinos. No vamos a usar la fuerza. Entonces, ¿cómo lo van a hacer, Marco Teruggi? ¿Qué nos traes? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Lo va a disuadir con una suerte de diplomacia apuntándolos? No se sabe todavía cómo, pero parece convencido. Y está convencido porque ahí hay tierras raras, porque ahí hay pasos interoceánicos, porque ahí se juega mucho la geopolítica actual. Así que vamos a entender las razones de por qué Trump quiere Groenlandia y por qué eso nos incumbe a nosotros y nosotras en América Latina. Estefanía, entiendo que hoy otra vez un repasito de eufemismos que deben usar los medios estadounidenses, los grandes medios de información, para describir lo que en otras ocasiones se llaman anexión, preparación para la guerra, ¿no? Agresión. Pero para Estados Unidos, no, cualquier otra palabra. Adquisición, querer tomar un territorio, nada más cositas así. Y vamos a ver cómo están convenciendo al público estadounidense de que esto es lo que tiene que hacer Estados Unidos por mandato. Y hoy también, para analizar todo este asunto, vamos a hablar con David Adler. Él es economista político, investigador, coordinador de la Internacional Progresista y también ciudadano de Estados Unidos, que se encuentra aquí en Ciudad de México. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Donald Trump se tomó la doctrina Monroe muy en serio. Todo el hemisferio, desde Argentina allá abajo en Tierra del Fuego hasta la punta norte donde solo queda hielo, debe ser de los Estados Unidos de América. Todo, todito. Que nadie se meta, obviamente, ni los chinos ni los rusos, pero tampoco los daneses en su propio territorio de Groenlandia. Sí,
Trump quiere obsesivamente esos 2.17 millones de kilómetros cuadrados que desde 1832 son de Dinamarca y antes, desde el siglo XIII, eran del Reino de Noruega y antes aún de un vikingo llamado Erik el Rojo, que fundó ahí el primer asentamiento. O sea, cuando Estados Unidos ni siquiera era una idea. Pero ¿qué importa si están ahí los daneses desde hace 2 siglos? ¿Qué importa si ahí viven 56.000 personas? El niño imperial Donald Trump quiere Groenlandia y la quiere desde hace como mínimo 6 años. Más exactamente, desde el 2019 fue ese año cuando aparecieron las primeras noticias de que Trump pensaba en comprar Groenlandia. Noten bien la palabra, comprar. Mientras que ahora, 6 años después, su idioma ya no es el de comprar, sino el de tomarlo, como una suerte de neoconquistador que busca anexionar nuevos territorios y a usar la fuerza si es necesario, claro, o al menos eso insinúa en declaraciones amenazantes que tanto le gustan. How far are you willing to go to acquire Greenland? You'll find out. Y en ese cambio de querer comprar Groenlandia a amenazar con tomarla por la fuerza está todo el cambio en la época que vivimos, porque se terminó el tiempo de las reglas, de los modales relativamente diplomáticos y de los límites que no se tenían que cruzar. Y ahora no solo nos toca a nosotras y nosotros en América Latina, sino también a los europeos, a los miembros de la OTAN que ven cómo Trump los ningunea y los amenaza como si fueran un continente subdesarrollado más al que simplemente se le puede quitar pues una partecita de su territorio. Así a lo malandro imperial diríamos aquí. Qué cosa Europa, ¿no? Tanto decir que el gran peligro era Rusia para que ahora sea Estados Unidos quien la amenaza. Pero vayamos al análisis de fondo. ¿Por qué Trump quiere tanto Groenlandia? Lo primero para decir es que Trump tampoco es que sea muy original. Ese señor que ven en pantalla, William Seward, en blanco y negro, ya planteó la idea de anexar Groenlandia en 1867, cuando era secretario de Estado. Ese mismo año, Estados Unidos había comprado Alaska a Rusia. Era el momento de la expansión de los Estados Unidos, que 20 años antes le había quitado la mitad, tristemente, del territorio a México. Alaska podría ser nuestro, ahí pegadito a Canadá, ¿se imaginan? Ironía rusa. Sigamos, Estados Unidos no adquirió Groenlandia en 1867, pero en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, ingresó a la isla luego de que Dinamarca cayera ante los nazis. Después, terminada la guerra en 1946, Harry Truman ofreció $100 millones en oro a Dinamarca para quedarse con Groenlandia, también sin éxito. Ya ven que lo de Trump no es nada nuevo, ni lo de ser imperial, ni querer a Groenlandia. Y en 1951, bajo el marco de la OTAN, se firmó un acuerdo que permitió a Estados Unidos construir la base militar aérea de Thule, llamada Pitufik, desde 2023, ubicada a 1.200 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico. Y ahí está Estados Unidos hasta el día de hoy con la base militar operativa, donde estuvo, por cierto, el vicepresidente J.D. Vance la semana pasada. Así que en esa base militar que se podría ampliar, Estados Unidos tendría cómo defenderse pues de Rusia y de China, porque eso es lo que dice Donald Trump, que necesita tener el control de Groenlandia para enfrentar las amenazas de sus enemigos. I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Okay? I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. And by the way, I'm a fan of Denmark too, I have to tell you, and they've been very nice to me. I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. I'm sure we had lots of boats go there also, but we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult way.
Submarinos rusos en todas partes, parece una película de Hollywood, pero si les parece, adentrémonos en por qué Estados Unidos quiere tanto, pero tanto a Groenlandia en este momento. Y empecemos por el tema clave, los recursos, como no, naturales. O inesperado, como decimos por aquí, una expansión imperial movida por el intento de adueñarse de recursos naturales estratégicos. ¿Quién podría haberlo imaginado? ¿Y qué tiene exactamente Groenlandia en materia de recursos? Cuéntanos. Bueno, posee, escuchen bien, grandes reservas de tierras raras. Las tierras raras son ese conjunto de 17 elementos químicos que son claves para la alta tecnología, la energía o instrumentos de guerra. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, Groenlandia es el 8º territorio del mundo en cuanto a reserva de tierras raras y tiene además 25 de las 34 materias primas consideradas críticas por la Unión Europea. Ya ven la importancia, ¿no? Bueno, sobre todo tomando en cuenta que quien más reservas de tierras raras tiene en el mundo es China, el gran enemigo estratégico de Estados Unidos, con casi 50% de las reservas mundiales, y el segundo país con más reservas es Brasil, una de las razones por las que finalmente Trump negoció con Lula da Silva el año pasado, como lo hablamos aquí en la base. Y en Groenlandia, allá en el norte del continente, pasa algo más, el calentamiento climático. Según el Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia, en 2025 la capa de hielo de la isla se redujo por 29º año consecutivos. Recordemos que el 80% de la isla está cubierto por una capa de hielo formada hace aproximadamente unos 3 millones de años. Claro, visto en términos del planeta, del medio ambiente, es un gran problema que la capa de hielo de Groenlandia se vaya reduciendo año tras año, pero ya se puede imaginar que esos temas son las últimas de las preocupaciones de Donald Trump. Al contrario, menos hielo es más oportunidad para ir en búsqueda de esas materias primas y más oportunidad para poder transitar por esa región ártica. Y ese es justamente el otro tema clave, además de las materias primas. El deshielo progresivo está abriendo nuevas rutas comerciales, como la nueva ruta por el Ártico inaugurada en 2025, que permite conectar el puerto de Ningbo-Zhoushan en China hasta Reino Unido en 18 días, menos de la mitad del tiempo de lo que implica recorrer el Canal de Suez, o sea, por el sur, que es el principal corredor marítimo utilizado hoy en día en el comercio internacional. Entonces, claro, cada potencia quiere ampliar su posición en la región del Ártico, que se vuelve cada vez más navegable. Una región donde la predominancia es rusa, que controla aproximadamente la mitad de la zona económica exclusiva terrestre y marítima al norte del Círculo Polar Ártico. Y Trump, claro, decidió meterse de lleno a la disputa con su estilo, y para eso quiere hacerse con Groenlandia, aunque los aliados subordinados europeos peguen algunos gritos desconcertados en este cielo que tanto les preocupa. What do you plan to say to European leaders in Davos when they push back on your Greenland plan? Well, I don't think they're going to push back too much. Look, we have to have it. They have to have this done. They can protect it. Denmark, they're wonderful people. And I know the leaders are very good people, but they don't even go there. And, you know, because the boat went there 500 years ago and then left, that doesn't give you title to property. So we'll be talking about it with the various people. We've had tremendous success, and I've done more for NATO than anybody else. I don't think you'd have NATO right now. I got them to go 5% and pay as opposed to 2% and not pay. I've done more than any other American president for NATO by far. And we'll see how that goes, but Greenland is very important. Quítense, europeos inútiles y desarmados, que llegamos nosotros. Y Trump anunció aranceles del 10% a partir del 1 de febrero sobre 8 países europeos si no existe un acuerdo por Groenlandia, y 25% a partir de junio si siguen sin acuerdo. Y Margot, a todo esto, ¿qué está pasando con los habitantes de Groenlandia? Porque Trump habla como si no hubiera nadie en esa isla. Bueno, si yo les digo Yankees Go Home, ¿a qué les suena? A Cuba a partir de los años 60 con la revolución.
Bueno, a mí a Chile a los años 70 con el gobierno de Salvador Allende. Bien, bueno, ahora se sumó Groenlandia 2026 con el Yankees Go Home, porque eso le dijeron a Trump en una protesta hace unos días atrás. Y también inventaron la consigna de Make America Go Away, una versión cambiada de Make America Great Again, que en este caso quiere decir hagamos que Estados Unidos se vaya, se las tome, diríamos en Argentina. Pero bueno, si a Trump no le importa lo que digan los europeos, no le importa el cambio climático, aún menos le va a importar que salga a protestar la población del país menos poblado del mundo. ¿Qué son 56.000 habitantes en la ambición de Trump? ¿Autodeterminación de qué? ¿Derecho de quiénes? Autodetermina que, bueno, el que puede, puede. Este podría ser el lema de esta época en general. Y el que no tiene con qué defenderse, pues muy mala suerte, ya lo siento. ¿Y por qué esto que pasa en Groenlandia debería importar en América Latina? Bueno, por dos razones. Sigamos con lo de las rutas marítimas de las que les hablaba hace unos minutos. Si ven el mapa, van a observar que hay 3 pasos marítimos entre el Océano Pacífico y Atlántico. Uno es el Canal de Panamá, el otro, el que está abriéndose en el extremo norte, en el Ártico, y bueno, el tercero en el sur del continente, que involucra a Chile y Argentina. Bueno, si Estados Unidos ya tiene el control del Canal de Panamá, que recordemos fue lo primero que hizo Trump en la región al volver a la Casa Blanca, ahora está peleando por el paso del norte, ya se puede imaginar cuál es su siguiente objetivo, ¿no? Más o menos. Un objetivo que ya de hecho está en marcha, Ina, con el acuerdo alcanzado en el 2024 entre el gobierno de Javier Milei y el Comando Sur de los Estados Unidos para abrirle paso a la presencia militar estadounidense en el sur de la Argentina, que a su vez es la puerta de entrada a la Antártida. Y la segunda razón de por qué lo de Groenlandia es importante para América Latina y el Caribe es que somos, como lo hemos explicado acá, el objetivo prioritario de los Estados Unidos para esta etapa de reordenamiento mundial. Todo, pero todo el hemisferio occidental, como lo llaman en Estados Unidos, lo es, dentro de lo cual está Groenlandia, México, Colombia o Uruguay. Trump lo deja claro con sus provocaciones, como con el mapa que publicó en sus redes sociales, donde aparece la bandera de Estados Unidos sobre Canadá, Groenlandia y de paso Venezuela, como si ya fueran territorios anexados. Y si bien acá no tenemos la bola de cristal, sí podemos anticipar que esto va a seguir, porque la estrategia de Estados Unidos en medio de su gran disputa con China primero y Rusia segundo es retomar un control total de nuestra región. Y porque existe, por último, una tesis de Vladislav Surkov, ruso, sobre la ley de la entropía en las sociedades y en particular en los imperios. Esta ley sostiene que los imperios necesitan exportar hacia afuera caos como forma de resolver sus propias contradicciones internas, como una manera de estabilizarse puertas adentro. Y este Estados Unidos de ahora mismo parece una máquina de producción de caos dentro de su país, con la persecución de inmigrantes o de cualquier contestación, y puertas afuera con la ruptura de todo orden internacional que aún quedaba. Por eso, probablemente va a ser cada vez más agresivo, como una suerte de Pac-Man imperial. Así que les anunciamos oficialmente que esto que están viendo recién empieza. Recién empieza, lamentablemente. Gracias, Marco. That's why you will not hear me comment. You can be assured that I'm working on this issue behind the scenes, but I cannot do that in public. Sorry, no comments from Young Greenland. Well, sometimes behind the scenes comments do become public in various ways, as we've seen in the past few days. That's true. You've talked. I'm rather. How far are you willing to go to have? We buy American military equipment, which is the best on the world. South Korean is also very good, but American is. And Finnish tanks you buy. And Finnish, yeah, and Finnish tanks. A little bit of a commercial break here. Yeah. We have. Who or what can diffuse the tensions Mark over Rutte. Greenland, if not you? Thank you, Alex. Anytime. You want to take this one, Mark? No, I mean, listen. Qué gracioso, cómo se parten el culo, ¿no? Qué increíble el momento geopolítico en el que estamos viviendo. Esos son representantes de la OTAN y de los países europeos. No sé qué acabamos de ver, pero vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Sí,
sí, ya sé que me van a decir otra vez Fox News, pero es que recuerden que el secretario de Guerra era presentador de esta cadena de noticias justo antes de ser funcionario, y también recuerden que es la televisora donde se tira línea para el núcleo duro del trumpismo. Así que vamos a ver cómo presentan la importancia militar de Groenlandia para Estados Unidos al público cautivo de Fox News. Greenland's a lot closer to North America than it is to our European partners in NATO. This is Russia, right? Every red dot is a Russian Arctic base. Every green dot is a NATO Arctic base, primarily U.S. here, and a few with NATO and the U.S. in Greenland. The early warning system, it lines the northern part of Canada. Now, what the Russian submarines and the Russian Navy has done, and by the way, the Russians, they lead the world in icebreakers. They have nuclear-powered icebreakers, which means if they're at sea and they want to stay afloat and out on sea, they can do that because they're powered with nuclear power behind them. Moscow in Russia to the capital city of Greenland, 2,000 miles. Denmark's somewhat closer at 1,800 miles, just to give you a sense of relativity. See all these lines on the map over here? If you were to get into a conflict with Russia and China, intercontinental ballistic missiles will not travel this way around the world, or even this way. The shortest distance between two lines, right? It's a straight line between two places, and Greenland sits between Moscow and Russia, perhaps Beijing and China, and this is what the president's been emphasizing. You need that area, he argues, in order to put your future space golden dome in Greenland. Groenlandia está más cerca de América que de los aliados de Europa, dice el presentador. Además, dice textualmente, si Estados Unidos fuera a la guerra con Rusia o China, necesita Groenlandia. Música para los oídos de todos los belicistas que asumen que la guerra con esos países ya está a la vuelta de la esquina. Y vamos a repetir lo que dijo. Esta es Rusia, ¿verdad? Cada punto rojo es una base ártica rusa, cada punto verde es una base ártica de la OTAN, principalmente de Estados Unidos, porque pues es lo mismo. Por cierto, los rusos lideran el mundo en rompehielos. O sea que queda expuesta la razón que da Fox News para que Estados Unidos invada, tome posesión, convenza a los groenlandeses de hacerse estadounidenses. Pero empecemos por el principio. En agosto del 2019, Trump propuso comprar Groenlandia y The Washington Post publicó que los asesores estaban desconcertados por la propuesta y la primera ministra de Dinamarca, Frederiksen, la calificó como una discusión absurda. Hasta aquí todo normal. De hecho, parecía un chiste, pero como saben, ya no es un chiste. Lo que pasó entre el 2019 y el 2026 es un proceso de normalización progresiva en los medios. Pasaron de tratar la idea como absurda a presentarla como una prioridad de seguridad nacional. El Washington Post tituló el 19 de enero del 2026, Trump vincula intento de toma de control de Groenlandia con el premio Nobel en el mensaje de texto al líder noruego. Esto ya no es absurdo, es una política exterior muy, muy seria, ¿no? ¿Y cómo funciona exactamente este proceso de normalización? Porque una cosa es que Trump diga algo y otra es que los medios pues, lo presenten como algo legítimo, casi que inevitable. Sí, pues funciona a través de las filtraciones estratégicas. El Financial Times ha dependido fuertemente de fuentes anónimas europeas para la cobertura, donde de hecho en un artículo citaron a 5 funcionarios europeos actuales y anteriores, diciendo que la conversación telefónica entre Frederiksen y Trump había ido muy mal. Una fuente anónima declaró, la intención era muy clara, quieren Groenlandia. Otra describió que los daneses están completamente aterrados por esto. Y esas son fuentes anónimas. El Ministerio Exterior danés podría desmentirlo, ¿no? Bueno, lo hizo. La oficina de Frederiksen rechazó la interpretación de la conversación hecha por fuentes anónimas, pero la filtración ya había establecido el marco. Estados Unidos quiere Groenlandia y va en serio. Los medios no necesitan que las filtraciones sean verdad, sino que circule la información. Y aquí viene algo que me parece importante destacar, y es el doble estándar en el lenguaje. Vamos a hacer un ejercicio. Cuando Rusia anexó Crimea en el 2014, ¿cómo lo llamaron los medios, Marco? Si no me equivoco, el Consejo de la Unión Europea describió oficialmente las acciones rusas como anexión ilegal de Crimea y guerra de agresión contra Ucrania.
El Washington Post, el New York Times, el Financial Times, todos usaron uniformemente términos como invasión, anexión ilegal, ocupación y guerra de agresiones no provocada. Ahora, cuando Trump dice que va a tomar Groenlandia y la Casa Blanca declara que utilizar el ejército estadounidense es siempre una opción, ¿cómo lo llaman los medios? Vamos a leer al Washington Post público. ¿Por qué Trump quiere Groenlandia y qué se interpone en su camino? Porque quiere, ¿no? Y el Washington Post. Trump dice que no usará la fuerza para adquirir Groenlandia en el discurso de Davos. Otra del Washington Post. Trump no puede agarrar Groenlandia solo. La nota dice, al adquirir territorio de otras naciones, los Estados Unidos siempre han dado al Congreso un papel. El propio Trump enmarcó esto como esencialmente un gran negocio inmobiliario comparable a la compra de Alaska por William Seward. Y en los medios estadounidenses, los términos dominantes en la cobertura son adquisición, compra, negocio y, bueno, una opción militar. Nunca amenaza de invasión, nunca agresión contra un aliado, esas cosas no. Incluso si se tratase de un contrato inmobiliario, pregunto, ¿cómo se le llama una adquisición cuando el dueño no quiere vender nada? O sea, ni ahí la clavan, la verdad. Total, estimados espectadores, existen dos idiomas diferentes. Uno se usa para describir lo que hacen los enemigos de Estados Unidos y ahí sí cabe anexión ilegal y todo lo que quieran. Y después está el otro para describir lo que hace Estados Unidos. Pero los medios estadounidenses seguramente tienen alguna justificación para usar un lenguaje diferente, ¿no? Sí, sí la tienen y aquí es donde entran las 4 justificaciones que los medios repiten constantemente para normalizar lo que en otras circunstancias, como decía Ina, llamarían agresión territorial de mínimo. La primera justificación es, pues ya tenemos presencia militar ahí. De hecho, vamos a escuchar a Alex Gray, el ex jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante la administración de Trump, que ahora es analista en Fox News. And then the Europeans decided to showboat, send in this absurd contingent of troops to act like they were going to stop some sort of crazy American invasion. As you know, Carly, we have unlimited access militarily to Greenland as it is. There's nothing to invade. The question here is, how do we protect the future of Greenland from a Chinese or Russian long-term, some sort of long-term Chinese or Russian influence operation? This is a very, very silly thing the Europeans are doing. And I hope they'll back down before they damage the relationship further. La existencia de la base espacial Pitufik, anteriormente conocida como Thule, se cita repetidamente para sugerir que no es una invasión porque ya hay mucha presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia. Pero cualquiera sabe que eso es resultado de acuerdos de defensa con un aliado de la OTAN, no un precedente para tomar el control total del territorio. De hecho, cuando Rusia se anexionó Crimea, también tenía una base militar rusa en Crimea. Nadie lo usó como justificación de nada. Y la segunda justificación es, debemos actuar antes que China y Rusia. Como sabemos, Trump afirmó que Groenlandia está cubierta de barcos rusos, chinos por todas partes, todos chinos y rusos. De hecho, CNN publicó el día de hoy esta nota, la gran carrera por el Ártico. ¿Por qué Rusia, China y Estados Unidos lo tienen en la mira? Claro, un solo país ha dicho que lo va a invadir, ¿no? Pero bueno. Y dice, en el 2024, China y Rusia lanzaron una patrulla conjunta en el Ártico, parte de una colaboración más amplia entre los dos. Esto me lleva a recordar lo que dijo el parlamentario danés Rasmus Harlow, presidente del Comité de Defensa del Parlamento danés, que ha aparecido, de hecho, en múltiples medios estadounidenses, con un tono como de súplica diplomática, ¿no? De súplica diplomática y el abandono total de cualquier tipo de dignidad. Vamos a verlo en MSNBC. We've never been on different sides during wars, and we've never done anything hostile to the United States. And we want to preserve that relationship, but we can't give in to the demand of handing over part of our country. And we're so glad to have you here to give that perspective, and comparing it to the annexation of a U.S. state to another country might help a lot of our viewers get a feeling for this. Because this is so clear to you, what is Denmark prepared to do to defend Greenland? And do you think that could include military force? Well, we certainly don't want to use military force in a situation like this. We're defending Greenland normally against, mostly against Russia, who's the big player in the Arctic. We have kept them completely out. We've kept China completely out. They don't have any activities up there. They control nothing. They don't own anything. They don't have any mining. They don't even have a consulate.
I normally say that it's difficult to even find a Chinese restaurant in Greenland. That's how much they've been kept out. Bueno, ya lo escucharon. No, señor Trump, nosotros somos sus amigos. No hay rusos, no hay chinos. Es más, no hay ni restaurantes de comida china, se lo prometo. En fin, ya desde 1988, Noam Chomsky nos contaba que los medios estadounidenses preparan a la opinión pública para intervenciones mediante la amplificación de afirmaciones gubernamentales y la fabricación de un discurso que haga pensar al público que la guerra es necesaria e inminente. Y Estados Unidos tiene un caso que ejemplifica esto, y es del Golfo de Tonkin, situado en el noreste del Mar de China Meridional. El 4 de agosto de 1964, la administración Johnson afirmó que botes norvietnamitas habían atacado destructores estadounidenses por segunda vez. Documentos de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, desclasificados en 2005, confirmaron que ningún buque naval norvietnamita estaba presente durante todo el incidente, según documentó Democracy Now! Y múltiples fuentes académicas. Sin embargo, en ese entonces, el Washington Post tituló, de hecho el 5 de agosto de 1964, aviones estadounidenses atacan Vietnam del Norte tras un segundo ataque a nuestros destructores, medida tomada para detener una nueva agresión. Ese mismo día también la portada del New York Times informó, el presidente Johnson ha ordenado acciones de represalia contra cañoneros y ciertas instalaciones de apoyo en Vietnam del Norte tras nuevos ataques contra destructores estadounidenses en el Golfo de Tonkin. O sea, resumiendo, que el ataque nunca ocurrió, pero los medios lo reportaron como si sí hubiera ocurrido. Y ese reporte falso fue usado para justificar la escalada militar en Vietnam. El informe de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos concluyó que esa noche no ocurrió ningún ataque, y el análisis encontró que los periodistas mostraban una dependencia casi exclusiva de funcionarios del gobierno estadounidenses como fuentes y renuncia a cuestionar pronunciamientos oficiales sobre asuntos de seguridad nacional. Es un ciclo. El gobierno filtra información a los medios la publican y luego el gobierno cita a los medios como prueba de que la información es verdadera. Y eso, querida audiencia, es lo que estamos viendo con Groenlandia en tiempo real. Las filtraciones de fuentes anónimas establecen que Estados Unidos necesita Groenlandia por seguridad nacional. Entonces, algunos medios, como lo que vimos, repiten estas filtraciones sin cuestionarlas y utilizan un doble rasero para nombrar las acciones que hace Estados Unidos. Y utilizan un lenguaje que normaliza lo que aplicado a cualquier otro país sería, y de hecho es considerado, una amenaza de guerra. Gracias, Estefanía. President Macron saying he will not join the border peace? Did he say that? Well, nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is, if they feel like Costco, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office in a few months. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Modelos militares, respuesta canadiense a una hipotética invasión estadounidense. Con este título publicó una nota ayer el diario más importante de Canadá, The Globe and Mail. Por primera vez en un siglo, Canadá elabora planes militares para enfrentarse a una hipotética invasión por parte de Estados Unidos. El periódico cita a dos funcionarios que hablaron off the record, supuestamente, que señalaron que las Fuerzas Armadas de Canadá están elaborando un modelo militar de respuesta ante una invasión por parte de Estados Unidos. Las fuentes citadas por el diario señalan que Canadá no cuenta con la cantidad de personal militar ni el equipo sofisticado para repeler un ataque estadounidense convencional. Por lo tanto, el ejército prevé una guerra no convencional en la que pequeños grupos de militares irregulares o civiles armados recurrirían a emboscadas, sabotajes, guerra con drones o tácticas de ataque relámpago. El diario menciona que uno de los funcionarios afirmó que el modelo incluye tácticas empleadas por los mujahidines afganos en sus ataques relámpago contra las fuerzas invasoras. El objetivo de estas tácticas es causar bajas masivas a fuerzas de ocupación estadounidense, dijo el mismo funcionario. Los mujahidines de Afganistán se han convertido, como ven, en el modelo a seguir para los liberales canadienses.
¿qué está pasando en el mundo para que ocurran cosas como esta? La respuesta es Donald Trump. Lo que está ocurriendo es Donald Trump y su intento de conducir al mundo a los cachetazos. El mismo periódico, The Globe and Mail, titula así su editorial de hoy. En la era de Trump es hora de pensar lo impensable. Ottawa es hoy el lugar donde lo impensable se está haciendo realidad. En la jornada de ayer, el primer ministro Mark Carney generó un terremoto geopolítico con su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos. Escuchémoslo. We knew the story of the international rules-based order was partially false, that the strongest would exempt themselves when convenient, that trade rules were enforced asymmetrically. And we knew that international law applied with varying rigor depending on the identity of the accused or the victim. This fiction was useful, and American hegemony in particular helped provide public goods, open sea lanes, a stable financial system, collective security, and support for frameworks for resolving disputes. So we placed the sign in the window. We participated in the rituals, and we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. Over the past 2 decades, a series of crises in finance, health, energy, and geopolitics have laid bare the risks of extreme global integration. But more recently, great powers have begun using economic integration as weapons. Tariffs as leverage, financial infrastructure as coercion, supply chains as vulnerabilities to be exploited. You cannot live within the lie of mutual benefit through integration when integration becomes the source of your subordination. Como lo oyeron, estamos en medio de una ruptura, no de una transición. El orden mundial era medio falso, lo sabíamos, participábamos en él y hasta anteayer lo defendimos. Pero bueno, se acabó. Durante su discurso, Carney anunció que Canadá duplicará su gasto militar en los próximos 5 años. Además, interpeló a las potencias medias a unirse para poner límites y negociar en mejores condiciones con los grandes. Si no estamos en la mesa, estamos en el menú, dijo. Argue the middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu. But I'd also say that great powers can afford for now to go it alone. They have the market size, the military capacity, and the leverage to dictate terms. Middle powers do not. But when we only negotiate bilaterally with a hegemon, we negotiate from weakness. We accept what's offered. We compete with each other to be the most accommodating. This is not sovereignty. It's the performance of sovereignty while accepting subordination. In a world of great power rivalry, the countries in between have a choice. Compete with each other for favor or to combine to create a third path with impact. Bueno, Carney cerró su discurso con una invitación a las potencias medias, como les dije, a recorrer este camino junto a Canadá. Un mensaje que resuena especialmente en los despachos europeos. Habrá que ver si alguien se anima a atender el teléfono o lo dejan sonar y se hacen los distraídos como en tantas otras ocasiones. La intervención de Mark Carney en Davos se produjo luego de su llegada desde Pekín. El primer ministro canadiense estuvo 4 días en China y durante su estadía firmó acuerdos comerciales. El objetivo de Canadá es incrementar un 50% las exportaciones a China en los próximos 5 años. Durante su paso por Pekín calificó de asociación estratégica y dijo, paren las orejas, que la relación con China es más previsible que con Estados Unidos. Los acuerdos firmados prevén que Canadá reduzca los aranceles para la importación de 49.000 autos eléctricos y por su parte China reducirá o eliminará los aranceles para las semillas de canola, los pescados y mariscos, la carne y otros productos agropecuarios. La osadía del movimiento que está realizando Ottawa lo vemos reflejado si observamos algunos datos. El primero es que Estados Unidos y Canadá comparten la frontera más larga del mundo. Y el segundo dato clave es que el 75% de las exportaciones se dirigen a Estados Unidos y menos del 5% a China. Y lo ven en pantalla. El tercer dato clave es lo que exporta Canadá
Canadá hacia Estados Unidos. Es el petróleo. Y no hablamos de pequeñas cantidades. Canadá envía diariamente 4,2 millones de barriles. El 60% de todo el petróleo que Estados Unidos importa no proviene de México, ni de Venezuela, ni de Arabia Saudita. Proviene de las arenas bituminosas del estado de Alberta. Y la reorientación geoestratégica que está realizando Canadá está destinada a provocar temblores durante los próximos meses, porque actualmente se está realizando los pasos previos para la revisión del TEMEC, que es el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Hasta la mitad del año, los gobiernos de los tres países tienen tiempo para fijar su postura y el 1 de julio es la fecha límite para que confirmen si desean extender el tratado por otros 16 años hasta el 2042. Si los tres países acuerdan la continuidad, el tratado se renueva de manera automática. Si no hubiera acuerdo, el tratado no cae de inmediato. Se inicia un proceso de revisiones anuales que puede durar 10 años hasta el 2036. Los puntos críticos de la revisión se encuentran en los sectores energético, agricultura y automotriz. Una de las disputas en el sector automotriz es justamente la llegada de los autos eléctricos chinos, algo que Estados Unidos busca bloquear. La relevancia de este triple movimiento realizado inesperadamente por Canadá, el acuerdo con China, el discurso de su primer ministro en Davos y la invitación a las potencias medias para sumarse a esta política, es que puede desestabilizar la estrategia seguida por la administración Trump. ¿Qué ocurriría si el llamado de Carney es escuchado por Europa? ¿Qué pasaría con el poder de Estados Unidos y de su intento de llevarse por delante al mundo si Europa deja de arrastrarse a los pies del agente naranja? Los países europeos son la pieza clave del momento geopolítico. Si dan un paso al frente y corrigen el rumbo, darán un golpe mortal a la deriva mafiosa que Estados Unidos proyecta sobre el planeta. Y si persisten en el rumbo actual, pues serán víctimas predilectas de esta mafia con armas nucleares. Los gobernantes europeos tienen la primera palabra. La última palabra, como siempre, la tienen sus pueblos. Gracias, presidente. Alta representante, hoy Trump ha filtrado un WhatsApp privado en el que el presidente de Francia le llama amigo y le pide hacer grandes cosas en Irán y en Siria a cambio de Groenlandia. ¿Todavía creen que ayudando a Estados Unidos a cometer sus crímenes vamos a quedar a salvo? No, ustedes no van a acabar con los hijos de Trump haciendo negocio en Gaza o con el petróleo de Venezuela o de Irán. Ustedes, para Trump, son como María Corina Machado. ¿Hasta cuándo se van a dejar humillar, alta representante? Bombardear y sancionar a Irán no va a traer libertad a las mujeres, va a traer petróleo a Trump. Y ustedes no han aprendido nada de nuestra historia. Hitler se anexionó Austria y ocupó los Sudetes después de apoyar a Franco en España. Las élites europeas se lo permitieron todo pensando que así no iría a más. Y un año después empezó la Segunda Guerra Mundial. La política de apaciguamiento no evitó la guerra, solo hizo al monstruo más grande. Y Trump es el Hitler del siglo XXI. Hay que aislar a Estados Unidos y salir ya de la OTAN, no ayudarle a bombardear Irán. Tengan dignidad y miren a Canadá, que está firmando un acuerdo histórico con China. Ese es el camino, no el vasallaje a Trump. Y hoy en la mesa de análisis nos acompaña David Adler, es economista político, investigador, coordinador de la Internacional Progresista. David, muchas gracias por estar aquí, un gusto. Muchísimas gracias, es la primera vez que acompaño en esta gran oficina, estudio de la base aquí en América Latina. Gracias. Bueno, esperemos que no sea la última. David, hablando de Groenlandia, ¿crees que estos movimientos de Trump pueden derivar en una anexión real contra un aliado de la OTAN? ¿Y qué implicaciones, qué consecuencias puede tener esto para el mundo, en tu opinión? Hay dos maneras de leer, hay dos lecciones del trumpismo, de la geopolítica del trumpismo. Uno permite que hay una cierta coherencia, ¿no? Que tienen todo planificado. Vamos en fases, vamos buscando nuestra dominación del hemisferio. Y otro que yo prefiero a trumpismo como una coalición que falta coherencia, que hay muchos grupos interesados, entre lo empresarial hasta los Crusaders de Pete Hegseth, que siempre buscan guerra para mostrar fuerza gringa en cualquier rincón del mundo, hasta los más
ideológicos como Marco Rubio, que siempre buscan al comunismo o sus semillas en socialismo y quieren erradicar esas raíces ideológicos. Con Groenlandia es una mezcla de todo. Hay expansión territorial, nuevas fronteras, que apetece mucho a un cierto sector de trumpismo que es muy patriótico y piensa que es hora de resucitar un nacionalismo expansionista. Hay otro que es más transaccionalista, que busca ciertos acuerdos. Vamos a comprar esto y vamos a ganar esto. Pero hay otro sector anticomunista, como Marco Rubio, que sí está pensando cómo ampliar nuestro frente anti-China, anti-Rusia, anticomunista, y que Groenlandia sí es un recurso para eso. Solo sabemos una cosa, que para Trump es todo un juego, que no le importa mucho ni el bienestar del pueblo de Groenlandia, ni el valor geopolítico del país, tanto que que refirió a Groenlandia como Islandia 3 veces en Davos, que ni sabe dónde está, en qué consiste, dónde podemos identificarlo en el mapa. Entonces, yo pienso que tenemos una tendencia a veces desde la izquierda de sobreestimar la coherencia, sobreestimar la estrategia y la calidad del cerebro en la Casa Blanca hoy en día. Mientras eso, hay como tantos actores que están compitiendo por la atención del presidente, por posición en el campo de MAGA, y no sabemos todavía cuál de ellos va a ganar, cuál de ellos va a triunfar en el approach de Estados Unidos, en la OTAN, en Europa, en Groenlandia. La noticia más ahorita es que su plan de imponer aranceles en contra de Europa y sus aliados de la OTAN se suspende, porque en una maniobra muy trumpista, después de una reunión que sostuvo por teléfono con Mark Rutte de la OTAN, salió ok una charla X o Y y decidió suspender, que obviamente satisfacer a los mercados mañana como stock market, pero quién sabe, puede ser que el próximo día después de eso otra vez dibuja una bandera gringa sobre Groenlandia o más allá, Islandia esta vez, porque no sabe ni dónde identificarlo en el mapa. Gracias por estar acá en la base América Latina. En el continente estamos acostumbrados a ver a Estados Unidos amenazar, pero siempre amenazar a países un poco equivalentes del sur global. Pero ahora amenaza a uno de los suyos, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo leer esto que está pasando desde América Latina? ¿Qué lecciones hay para el continente si ya a estas alturas se amenaza, digamos, a un igual, ¿no? del norte global? ¿Y qué iniciativas hay también para tomar en la región para intentar de alguna manera, así sea narrativamente en este momento, presentar un frente común? Yo pienso que igual porque estoy de acuerdo, leyendo los últimos 2 siglos, podemos decir, de la historia de Estados Unidos, parece una sorpresa. Y todos en Davos parecen sorprendidos. Desde América Latina estamos conocemos muy bien a las tácticas de dominación, de coerción, de intervención de Estados Unidos. Los europeos hacen con sus perlas como que... Pero el orden internacional, sí podemos atacar a Irán o a Palestina o a Cuba, pero por favor, a Dinamarca no se hace. Entonces sí es una sorpresa. Pero también tiene su lógica, ¿no? Sí piensan como su patio trasero, como patio enfrente, que este hemisferio es suyo. Y hay una idea de una expansión territorial como política económica hacia el sur como hacia el norte. También eso revela una cosa que sabíamos de los trumpistas, que valoran muy poco a la OTAN como una alianza. Eso también implica unas fricciones dentro del campo de MAGA, porque hay un campo que reconoce el valor de la OTAN como el frente anticomunista que era durante la Primera Guerra Fría y que puede hacer en la Segunda Guerra Fría contra China, que quiere acercarse mucho a Europa para poder enfrentar a China y prevenir la capacidad de avanzar con su propia diplomacia económica política en el mundo. Pero es obvio que otro campo piensa como Europa, ¿para qué? Ya están hablando de que hubo una invasión de migrantes en Europa, ya no es territorio islámico y no pertenece todavía a la civilización cristiana que representa a Estados Unidos. Entonces, ¿qué implica para nosotros desde las izquierdas eso? Desde la Internacional Progresista, por años hemos estado hablando en términos de un nuevo movimiento no alineado.
que es importante desde el sur como desde el norte en Europa, forjar un movimiento no de no alineamiento en términos transaccionalistas, no como yo puedo jugar con China aquí, puedo jugar con Estados Unidos allá, y entre los grandes poderes yo puedo ganar un mejor acuerdo comercial para mi país, por ejemplo. Eso no es suficiente. Tenemos que hacer renacer el movimiento no alineado del siglo XX, liderado por una visión propia de los principios que se puede instalar en un nuevo orden económico como político internacional. Yo pienso personalmente, hablando como David, que estamos muy retrasados en la defensa de la ONU. Hoy, por primera vez, escuché que hay una idea de proponer a María Corina Machado como secretaria general de la ONU. Así que, y sabemos, ya no saben dónde meter a María Corina Machado, ¿no? Bueno, obviamente para Trump resuelve el tema de qué hacer con Delcy Rodríguez y qué hacer con María Corina Machado. Pero obviamente imagino que ustedes han hablado del como Peace Board de Gaza que propone Trump, pero que es una manera también de debilitar mucho a la función de la ONU, que nace como una defensa de cierta paz en el continente antiguo de Europa. Pero si esto pasa con María Corina Machado en la ONU, porque dicen que requiere la ONU una candidata mujer latinoamericana, entonces eso significaría también la muerte de las instituciones multilaterales tradicionales. Obviamente nuestros queridos amigos, compañeros y compañeras, o sea, Lula o presidenta Claudia Sheinbaum, hablan mucho de la crisis de multilateralismo, pero yo pienso que no es suficiente ya pensar, hablar o quejarse de esta crisis, sino reconstruir esas instituciones y cambiar su norma. Obviamente la CELAC, por ejemplo, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, no está funcionando por criterios de unanimidad, otros problemas que tenemos con la ideologización, podemos decir, de esta forma de multilateralismo regional. Pero yo pienso que la única forma que tenemos de enfrentar a la doctrina Monroe o Don Roe o lo que sea, como referimos a la nueva ofensiva de agresión imperial y militar de Estados Unidos en la región, es con creatividad, audacidad y determinación de construir con acción colectiva a nivel económico y comercial, como diplomático y político, para reconstruir un orden internacional que pues ya no existe como existía o aprendíamos que existía hace 10 años. David, te referiste ahorita a los europeos como señoras asustadas, agarrándose las perlas, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo evalúas el papel de Europa a la hora de reaccionar a lo que está haciendo Trump en este momento? Europa, como saben muy bien, está viviendo con su propia crisis de identidad. Es ahí donde podemos ver el avance de la ultraderecha en cada rincón del continente y la construcción de nuevos nodos de lo que se llama la internacional reaccionaria. Madrid es uno de ellos, principal. Foro Madrid, todo lo que arma Vox en América Latina pasa por España, pasa por Europa. Hungría, sede de la CEPAC. Y toda la red que construye entre Europa, Estados Unidos y América Latina con las fuerzas de la ultraderecha implica también una crisis de identidad política para Europa. Solo lo que sabemos que este consenso atlanticista ya no vale mucho. Yo pienso que la guerra en Ucrania reconstruyó desde su muerte una idea de la coalición atlanticista. Y muchos de nosotros han estado gritando, pero por favor, Estados Unidos no es aliado de la democracia, Estados Unidos no es fiable en la defensa de la soberanía en Europa, Estados Unidos no es un amigo de los pueblos de Europa, va a abandonar a esas causas, va a abandonar el tema de seguridad del continente. Yo pienso que poco a poco Europa está despertándose de esa pesadilla atlanticista. Muy lentamente, yo diría, y todavía tenemos a gente como Mark Rutte que habla como llama daddy al señor presidente Donald Trump. Pero hoy en la Asamblea Nacional, la diputada Clémence Guettet, por ejemplo, presentó una nueva ley
para que Francia se vaya de la OTAN. Podemos ver el mismo movimiento en España, donde hay por fin una nueva energía a cerrar en rota las bases militares de Estados Unidos, que usurpan a la soberanía de Europa. Entonces, vamos muy tarde al tema, pero pienso que está despertando en Europa, en la derecha como en la izquierda. Ya lo vimos con las palabras sorprendentes de Le Pen y Bardella en el Parlamento Europeo, que más del centro izquierda habla de la soberanía del continente, un nuevo movimiento para realinear el rol de Europa en el mundo. Entonces tenemos esos como dos ejes de la lucha en Europa, como sumisa o soberana, y izquierda y derecha. Y todos los pueblos de Europa van a tener que escoger cuál de esos, como en ese espacio de las dos dimensiones, a dónde va el continente antiguo y qué significa para su relación con el sur global, por ejemplo, qué significa para su relación con América Latina, que siempre ha sido marcado por una temperatura colonialista, una relación extraccionista que puede renacer ahora en términos diferentes, pero eso depende de una gran movilización en Europa que todavía no se ha despertado, porque las plazas están vacías, las calles están vacías, no tenemos todavía esa energía. Esperamos que Davos sea un momento despertador para este pueblo europeo, para recuperar algo de esas ganas de luchar por su soberanía, pero también por el bienestar, hablando como izquierdista, de sus pueblos, mientras otra gente busca rearmar el continente para la nueva guerra y cortar todos los bienes de este modelo social que ha hecho Europa famoso por su estado de bienestar. David, muchísimas gracias por tu análisis. Muchísimas gracias por la invitación, Ina. Gracias a ustedes todos. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube, y también pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla, y les dejamos también otro QR que les va a llevar directamente a la lista de reproducción en Spotify, y nos vemos aquí mañana a las 7 hora chilanga. Hasta pronto.